donde pues nosotros los pastores, los misioneros, no llegamos en las altas esferas de la sociedad, de la empresa, la política, en distintas áreas del quehacer humano. Allí Dios ha puesto a su gente, ¿no? Es como Nehemías, era copero del rey, estaba en palacio, amén. José llegó a palacio con propósitos divinos, y así creemos que Dios ha puesto a sus hijos en todas partes de la sociedad, en todas las esferas de la sociedad, para también que sean testigos de Él. Entonces nosotros nos dedicamos a formar a estas personas a través de distintos ministerios de lo que se llama ministerios del lugar de trabajo, ministerios de profesionales y hombres de negocio, para darles estas enseñanzas y también desarrollar una mentalidad y un estilo de vida de un evangelista en el lugar de trabajo. Amén. Amén. Pero no solo a las personas en esas esferas, nos toca a todos. Aleluya. Todos somos llamados a ser testigos de Cristo. Esté en el mercadillo, esté en mi casa, esté en un trabajo, en un despacho, allí también se supone que yo levante a Cristo. Y Jesucristo dijo: cuando yo fuere levantado, yo atraeré todos los hombres a mí. Amén. Amén. Hombres y mujeres. Nuestro trabajo es levantar a Cristo, conocerle y darle a conocer. Amén. Y lo que vemos, hermanos, que Dios está haciendo una obra maravillosa en toda Europa, en el mundo entero, a través de sus hijos, ¿no? Y son personas que no hay que tener mucho conocimiento, mucho título, lo que hay que tener es una disposición del corazón, la actitud correcta. Señor, venme aquí, envíame a mí. Amén. Amén. Y eso pues nos causa tener que viajar mucho. Viajamos a veces una vez al mes, a veces 2 veces al mes para dar estos cursos, y así también pastoreamos. Llegó un momento que pastoreamos 2 iglesias por 2 años. Estuvimos en Villanueva de Gaigas y en Churriana, y la verdad que pues era bastante difícil. Cuando yo viajaba, Mayra se quedaba a cargo de la iglesia, ella predica y enseña también, es un ministro ordenado también. Y damos gracias a Dios porque Dios nos sostuvo en ese tiempo. Aleluya. Pero ahora el Señor hace 2 años nos habló que este era un año de cambio, que era un año donde estaríamos haciendo el ministerio de una manera diferente. Y pues mire, Dios lo ordenó así. A principios de año falleció el padre de mi esposa, mi suegro. Eso pues causó que mi esposa tuviese que irse a Puerto Rico. Fuimos allá a su entierro, pero ella se tuvo que quedar por casi 2 meses, y luego regresó aquí por 2 semanas. Nos fuimos de nuevo 2 meses y medio este verano para atender situaciones de la familia, también otros compromisos en Puerto Rico y Estados Unidos, y hemos regresado a finales de julio. Y por esa ausencia prolongada que íbamos a tener, le preguntábamos al Señor: Señor, ¿cómo podemos atender a la iglesia? No podemos dejar a los hermanos sin cubierta una cobertura pastoral, un cuidado pastoral. Y el Señor me puso a Juan Carlos Soto en el corazón. Pastor Juan Carlos, yo estando en Armenia, el Señor me dijo: escribe. Bueno, estaba en Puerto Rico y el Señor me dijo: te daré instrucciones de lo que vas a hacer. Prepárate y toma una libreta, un folio, ¿no? y un lápiz, y vas a escribir mis instrucciones. Y yo estando en Armenia, una mañana me levanto, estaba dando un curso para jóvenes profesionales, y el Señor me muestra el escritorio, y había una libreta y un boli. Y me senté a orar y a escribir, y ahí el Señor me fue dando detalles, instrucciones, pensamientos que venían a mi mente, y le dije al Señor: Señor, ¿qué hacemos con la iglesia específicamente? Y el Señor me dice: vas a hablar con Juan Carlos Soto. Y el primer pensamiento que me vino fue pedirle que cuidase de nuestros hermanos hasta que nosotros pudiésemos regresar. Y el segundo pensamiento fue: ¿y si Él propone unir las iglesias, vas a aceptar? Y cuando me reuní con el pastor Juan Carlos Soto, él me dijo que sí. Yo le expliqué la situación, me dijo que sí, encantado, que nos cuidaría de nuestras ovejas. Y me dijo: Abraham, y si ves que la situación se pone difícil y tienes que quedarte más tiempo o algo cambia, tienes que atender a tu suegra, no te preocupes, podemos unir las iglesias. Y fue una confirmación de lo que ya Dios había puesto en mi corazón, ¿no? Y ahí pues obedecimos al Señor, la gloria al Señor. Los hermanos de la iglesia lo vieron bien, lo aceptaron, y no hemos perdido ni uno. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Algunos están de vacaciones, algunos se han mudado, pero ninguno por esta
unión de las dos iglesias. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Amén. Amén. Y por eso estamos aquí. Y ahora pues queremos participar de las iglesias del monte, apoyar en la predicación, en la enseñanza, el cuidado, en lo que el Señor nos permita. Y ahora pues también tenemos libertad para atender a mi suegra, que tiene una edad avanzada y también necesita cierto cuidado. Mayra tal vez tenga que irse varias veces en el año a atenderla, atender asuntos suyos, y también podremos viajar juntos por el ministerio en Europa, que tanto yo lo deseaba y lo anhelaba. Amén. Amén. Así que oren por nosotros. Saben que somos de Puerto Rico, ¿no? Ya saben, no somos de Canarias. La gente me dice, oye, ¿eres de Canarias? No, somos de Puerto Rico. Es que de Canarias fueron muchos a Puerto Rico, ¿sabes? Somos de los lugares donde, creo que en Cuba, Puerto Rico y Canarias, donde dicen guagua al autobús. Y muchas otras cosas. Creemos que también somos muy andaluces. Los puertorriqueños tenemos herencia andaluza. Cortamos las palabras. Estoy cansado. No hemos dado cuenta de dónde viene nuestra herencia. Así que estamos en casa. Hermanos, quiero comentarles en esta mañana, compartirles un mensaje de parte del Señor, que para mí es un mensaje, en todos los mensajes, toda la predicación debe de haber una enseñanza, y para mí ciertamente es una enseñanza. Quiero hablarles del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Si tienen su Biblia, por favor lo pueden buscar, y vamos a leer ahí varias porciones. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a mirar varias escrituras. Gloria a Dios. Mi esposa es periodista, antes de lo que busca la palabra. Mi esposa es periodista de profesión, también fue asesora del gobernador de Puerto Rico en asuntos laborales. Yo, por la gracia del Señor, pues fui capitán en la infantería de marina, fui agente del FBI en Estados Unidos, tuve en la empresa privada 10 años, mi esposa también tuvo su propia empresa, y el Señor nos trajo aquí hace 12 años con un plan del ministerio, pero obviamente no teníamos todas las respuestas a todas las preguntas. Teníamos el deseo de servir al Señor y un gran amor por España. Y hoy en día pues no estamos solicitando la nacionalidad española, no nos lo han concedido todavía, pero algún día llegará. Queremos demostrar a este pueblo el compromiso que tenemos con España. Y creemos que España, hermanos, será una doble punta de lanza para la reevangelización de España y la evangelización del norte de África y el Mediano Oriente. Y lo estamos viendo en Málaga. Málaga se ha convertido en la Antioquía del Mediterráneo. Aquí hay ya más de 50 ministerios internacionales que están basados en Málaga. Ministerios que están viniendo de Chipre, de Granada, de Madrid, de distintas partes, de Sicilia, del sur de Italia, de Estados Unidos, de Filipinas, misioneros que están llegando de todas partes a Málaga. Y quiero que sepamos, hermanos, que nosotros somos parte de ese plan del Señor. Amén. Amén. Vamos a leer si nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, Señor amado, hazla comprensiva en nuestra mente y que podamos, Señor, aceptarla y llevarla al altar de nuestros anhelos, al asiento de nuestra voluntad y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 ¿Pueden sentarse, hermano? Esta es una historia creo que bastante conocida. A mí me encanta porque demuestra, creo que el rango humano de valores, ¿no? del hombre, cómo nosotros podemos estar alabando a Dios en un momento y otro momento sentir pavor, ¿no? Y pensar que nos morimos. Pero hemos confesado antes, tal vez en una canción, en una alabanza: Señor, tú eres mi guardador, tú eres mi proveedor, tú eres mi guía, tú eres mi salvador. Y nos llega una mala noticia y de momento todo se viene abajo y pensamos que vamos a morir, ¿no? Jesús acababa de despedir o estaba despidiendo a las multitudes después de la gran alimentación. ¿Se acuerdan el milagro de la alimentación de los 5.000? Dice la Biblia, pero dice que eran 5.000 hombres, y donde hay hombres normalmente hay más mujeres. Así que aquí había más mujeres que hombres, pero no solo mujeres, había niños y ancianos que no eran contados con los hombres. Así que se estima que entre 10.000 a 13.000 personas estaban allí. ¿Se acuerdan que los discípulos le pedían al maestro: maestro, envíalo, ya es tarde, la hora avanza y tienen que ir a buscar de comer en las aldeas? Y el Señor le dice: no, dale vosotros de comer. Y ahí sucedió un gran milagro. Con 5 panes, 2 peces, el Señor les enseña una lección a la iglesia, a los discípulos, ¿no? La multiplicación que ocurre en el reino de los cielos, una multiplicación exponencial. En realidad la enseñanza era sobre el dar. También la enseñanza era sobre la fe. ¿Qué es lo que hay en el reino de Dios? En el reino de Dios no hay limitaciones, no hay escasez, no hay enfermedad, hay abundancia, hay de todo, hay provisión de Dios para todo. Jesucristo tomó los panes y los peces, oró al Padre, los bendijo y los trasladó del reino de este mundo al reino de los cielos, donde hay abundancia. Oiga, y no aparece una ilustración ahí donde se multiplicaron las canastas, ¿no? Dice que Jesucristo los tomó, los partió y los dio. Él partió y dio a los discípulos, y los discípulos partieron y dieron, y en la medida que daban lo que tenían, se multiplicaba. La multiplicación está en el dar, el dar. Por eso el cristianismo enseña que es mejor dar que recibir. Amén. Otras religiones piensan que es mejor recibir. Nosotros creemos que es mejor dar, hermano. En el dar, Dios multiplica lo que tenemos. Y al final dice que comieron aquellas 10 a 13.000 personas y sobraron 12 canastas. Cuando damos, siempre habrá abundancia en nuestra vida. Amén. Amén. Y era una enseñanza que el Señor les acababa de dar a los discípulos. Está despidiendo la multitud y les ordena o les dice a los discípulos que se monten en la barca y vayan al otro lado, a la otra ribera, porque él quería tomar tiempo para estar con Dios. Quería tener tiempos a solas para subir al monte y orar, estar a solas con el Padre. Envía a los discípulos a la otra ribera. Si ellos estaban en una orilla, pues tendrían que ir, estaban en Galilea, así que tenían que ir al otro lado del mar de Galilea. Se le llamaba un mar, pero realmente era un lago de agua salada, que tenía una entrada y una salida del mar salado, pero en realidad aquello no era un mar, era un lago. Era un lago que medía algunos 12 kilómetros de ancho por casi 21 de largo. Entonces no era tan difícil tampoco cruzarlo. Me imagino, en este caso, que cuando el Señor les manda ir a la otra ribera y están en Galilea, están cruzándolo a lo ancho, ¿no? Algunos 12 kilómetros. Y Jesucristo despide la multitud y se va a orar. Se va a orar
un tiempo parece prolongado, porque lo volvemos a ver de nuevo a la cuarta vigilia. Ahora, recuerden que todos los que están en esta, o la mayoría de los discípulos que están en esta barca, eran personas, pescadores experimentados, personas que conocían el mar, conocían la navegación, conocían el manejo de un barco. Entonces ellos estaban en un lugar cómodo, un lugar conocido, haciendo una faena que era familiar para ellos, era bastante conocida. Entonces Jesucristo aparece, dice aquí, como a la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, saben, en el calendario judío diario, había 4 vigilias durante el día y 4 durante la noche, vigilias del día y vigilias de la noche. Entonces la cuarta vigilia de la noche sería entre 3 y 6 de la mañana, porque cada vigilia duraba 3 horas, ¿no? Y esto eran las vigilias que se habían establecido para el funcionamiento del templo, las vigilias que mantenían los sacerdotes para mantener la llama del templo encendida, y también las vigilias que utilizaban los guardias de la ciudad. Entonces a la cuarta vigilia de la noche sería la última. Cada vigilia, 4 de día y 4 de noche, la cuarta era la última. Ya el día comenzaba a las 6 de la mañana. Pues entre las 3 y 6 de la mañana están los discípulos en el medio del lago, del mar de Galilea, y les azota un fuerte viento. No creo que sería la primera tormenta que ellos enfrentarían en el mar. Dice aquí que ellos no sintieron pavor por el viento que les azotaba, sintieron pavor por otra cosa, sintieron miedo por otra cosa. Dice, y la barca estaba en medio del mar, versículo 24, en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Lo que les asustó no fue el viento que les azotaba, la tormenta que les podría estar acechando, les asustó un fantasma. Imagínense, de 3 a 6 de la mañana, usted aquí a la afuera de Málaga, en un botecito, y hay mucha neblina, mucha niebla, no se ve muy claro, y usted ve una figura de un hombre en el mar. Pues yo creo que a mí se me para el corazón, no sé, me daría algo de miedo. Empezaría a orar y a clamar al Señor. Pues ellos, dice la Biblia, que sintieron miedo. Yo me pregunto, ¿cuál sería la intención de Jesús con este acto? Jesús se podía teletransportar a la otra orilla del lago de Galilea, ¿no? El mar de Galilea. Él podía moverse si quisiera, él podía hacerlo, él es Dios. Él eligió caminar sobre el agua para, yo creo, dar una lección a sus discípulos. Estaba aprovechando una escena que parecía difícil, añadiéndole ahora la aparición de una figura que parecía como un fantasma, con un propósito específico: probar la fe de sus discípulos. Yo me pregunto, hermano, ¿no hará Dios eso con nosotros de vez en cuando? ¿Querrá Dios probar nuestra fe? A lo mejor no es con la aparición de un fantasma, pero es una noticia, es una situación que nos surge de momento, de manera inesperada. Yo creo que los discípulos no se esperaban esto, se esperaban cualquier cosa. Aún la tormenta, pues yo creo que la estaban manejando bastante bien. No dice que tenían miedo, no se mostraban preocupados, porque era parte de los gajes del oficio. Pero Jesucristo quería probar la fe de estos hombres, quería ver cómo ellos manejaban una situación difícil. Dice la Biblia que sintieron miedo. Hermanos, sentir miedo es de humano. Hay gente que piensa que tener miedo pues no es bueno. Lo que no es bueno es vivir con miedo. Pero yo ciertamente he tenido miedo en momentos de mi vida. Una vez, estando en la primera guerra del Golfo Pérsico, entramos a Kuwait para liberarlo. Nuestra unidad de los marines tenía a cargo la liberación de la ciudad de Kuwait.
Y comenzamos a entrar 2 kilómetros dentro de Kuwait y ya comenzaron los bombardeos, la artillería iraquí. Y nosotros nos deteníamos, cavábamos hoyos para protegernos de los bombardeos. Siempre que nos movíamos, se movía la unidad, había que cavar un hoyo y para protegernos, ¿no? Y yo estoy cavando mi hoyo, nadie cavaba el mío, yo tenía que cavar el mío, cada cual cavaba el suyo, y en medio de estar cavando el hoyo comienzan los bombardeos. Y hermano, es algo terrible, ese sonido que viene por el aire, usted lo ha visto en las películas, ¿no? Y la explosión. Y yo tengo marinos que están defecando, uno por allá en el desierto, había salido un poquito del área de la unidad, y yo estoy fuera de mi hoyo, yo salto, cuando me meto dentro del hoyo, pero me tiro de cabeza, siento que mi corazón se va a salir por mi boca. Yo pensaba que moría de un ataque al corazón, porque el corazón lo sentía que me corría, y como que se quería salir de mí por mi boca. Y me entró un pavor. Pero inmediatamente cuando entré a mi hoyo y me quedé así sentado, vino a mi mente el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Dios nunca te deja, hermana. A veces, mire, oramos y cantamos estas canciones que dicen: Señor, desciende a tu espíritu. Desciende a tu espíritu. Hermano, es un concepto del Antiguo Testamento donde no había venido el Espíritu Santo al pueblo de Dios, no le había sido dado. El pueblo de Israel solo conocía a un Dios, no conocía al Dios Trino, no le había sido revelado, solo conocían a Jehová, a Yahvé. Amén. Entonces nosotros sí vemos la Trinidad en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor es Jesucristo, el Espíritu de Dios, lo que llamaba el Espíritu de Dios, que venía sobre los profetas, que venía sobre los reyes, ¿no? Se manifestaba, pero no vivía dentro de ellos, no había venido a morar en ellos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sí vemos al Espíritu Santo dado a la iglesia, ¿no? Y lo vemos venir en Pentecostés. Y a veces le pedimos: Señor, derrama de tu Espíritu. Pero solo 2 veces en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu venir. Primero, cuando desciende como paloma sobre Jesucristo, ¿no? Después del bautismo de Jesucristo por Juan, desciende como paloma el Espíritu Santo. Y luego, el día de Pentecostés, dice que vino del cielo como un estruendo, ¿no? Y es el Espíritu Santo. Pero una vez haya venido, no se va. Entonces, no le tenemos que pedir al Señor que descienda su Espíritu. Usted tiene que mirar aquí y decir: hola, Espíritu Santo. Hola, buen día. Él está aquí. Imagínese cómo está aquí, porque está en cada uno de nosotros. Amén. Y es lo que hace que sí se mueve, la presencia de Dios se mueve en medio de la alabanza. Y Él se manifiesta de distintas maneras, pero no ha venido de otro lugar. Él no está por los 4 vientos, Él está con nosotros. Amén. Y así es que se manifiesta la promesa, se cumple la promesa de nuestro Señor: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces el Espíritu Santo no tiene que venir, no tiene que descender. Yo tengo que reconocerlo, Él está aquí. Hermano, está con nosotros en las buenas y en las malas. Cuando le alabamos de gozo y cuando lloramos por tristeza. Cuando tenemos toda la fe del mundo y cuando no tenemos ninguna. Cuando la fe parece que se nos ha acabado. Parece que voy a morir. Parece que se acabó todo. Pero ahí está el Señor, ¿no? Es la ilustración que nosotros vemos en este relato bíblico. Jesucristo quería ver cómo ellos manejaban su fe, cómo administraban su fe. Hermano, cuando vemos un fantasma, póngale usted nombre al fantasma. Un cáncer. Un cáncer. Ahí hemos perdido una hermana. Mire, sí, perdimos una. En la unión de la iglesia perdimos una hermana que el año pasado había sido diagnosticada con cáncer. Y el año anterior enterramos a su esposo, que aceptó al Señor Jesucristo el día antes de morir, del mismo cáncer. Al año de enterrar a su esposo, a ella le diagnostican el mismo cáncer que tenía su esposo. Pero una mujer de fe, una mujer de Dios, la hermana Marlene,
le dieron la noticia que tenía cáncer, y hermano, May y yo íbamos a su casa a ministrarle, a orar por ella, y ella era la que nos ministraba a nosotros. No, yo sé que mi Dios me sana, yo sé que Él es mi sanador. Hasta el último día seguía alabando a Dios y reconociendo a Dios, y decía: Dios es soberano, si Dios me quiere aquí, amén, si Dios me quiere allá, amén. Yo me declaro, ella declaraba sanidad conforme a la soberanía y la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y yo veía, hermano, cómo Dios estaba dando testimonio de lo que es verdadera fe. Mire, la fe es fácil manifestarla o hablar de ella en los momentos buenos, pero realmente es en los momentos difíciles de nuestra vida que Dios va a ver cómo está nuestra fe. Cuando parece que todo el camino se acaba, cuando parece que no llego a fin de mes, cuando me han echado del trabajo, cuando parece que voy a perder la casa, cuando alguien, un ser querido, me ha hecho algo, no sé. Ponle nombre. ¿Cuál es tu crisis hoy? ¿Cuál es tu fantasma? ¿Cuál es tu problema? El Señor también está atento para ver cómo vas a reaccionar, cómo vamos a reaccionar en nuestra fe. Hermano, hay gente que sale corriendo, hay gente porque le pinchan, dejan el Evangelio, dejan a Jesucristo. Ay, mira el hermano cómo me miró, mira el pastor no me saludó, mira lo que me he enterado, ¿no? Y ponemos los ojos en la crisis y no en Cristo. Pues estos discípulos demostraron pavor, ¿no? Y el Señor no les recriminó ese miedo. El Señor no les recriminó. Fíjense que el Señor lo primero que hace es consolarlos. Lo primero que hace, vamos a leerlo ahí, versículo 27. Pero enseguida, oiga, no tarda el Señor, no tarda. Yo le digo que en aquel hoyo de Arabia, en Kuwait, cuando yo me tiro al hoyo, inmediatamente parece que el corazón se me iba a salir por la boca, pero no, volvió a su sitio y sentí la paz del Señor. Sentí así como una cubierta de cristal que venía sobre mí y me protegía. Algo así vino y me forró. Yo lo sentí, hermano, que era el manto de Jehová. El manto dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen. Y el Señor, hermano, extendió su brazo y me cubrió. Y de momento me salgo yo, siento ese valor y esa fe. Sabía que nada me podía tocar y me salgo de mi hoyo. Mi hoyo, yo había acabado un poquito, era como hasta aquí, ¿no? Ni los lomos me llegaban. Y empiezo a ver a mis marinos, ¿dónde están mis marinos? Porque estaban todos regados haciendo cosas. Y lo veo que la mayoría están en sus hoyos, pero veo a dos que están, uno que estaba defecando, viene con sus pantalones abajo, croleando por la tierra, tratando de llegar a su hoyo. Y yo lo estoy dirigiendo y animándolo, ven. Y allá está mi coronel diciéndome: Maldonado, métete en tu hoyo, porque todavía estaban cayendo bombas. Pero hermano, yo me salí, parecía que tenía una S aquí en el pecho, Superman. Nada me podía tocar. Y hoy tengo en mi casa la evidencia de que Dios me salvó la vida. Porque dentro de mi hoyo yo encontré un pedazo de metal que tiene las estrías, ¿no? Lo que pasa con esa bomba es que cuando caen se fragmentan, y algunas de ellas se fragmentan en el aire, ¿no? Estallan antes de caer a tierra para hacer el máximo daño en la superficie. Pues allí cayó un pedazo de artillería en mi hoyo, y yo lo tengo guardado en mi casa. Debo de andar con él en el bolsillo cuando predique, ¿no? Para enseñarlo, hermano. Aquello me tenía que haber arrancado la cabeza. Sin embargo, no me tocó. Dice que Jesucristo, ¿cuánto tardó? ¿Ah? Dice, y enseguida Jesús. Mire, Jesús, Dios nunca llega tarde. Aleluya. Hay gente que dice que podría llegar temprano, ¿no? Que él deja pasar muchas oportunidades de llegar temprano. A nosotros nos gustaría que llegara temprano, cuando está comenzando la prueba, no tener que esperar 3 meses ni 6 meses en la prueba. No, Señor, llega temprano, a la semana, al día, ¿no? Pero Él nunca llega tarde. Enseguida, cuando es necesario, conforme al plan divino, el Señor aparece. ¿Cómo cambian las cosas cuando el Señor aparece, no? De momento se disipa. Eso fue lo que me pasó en aquel hoyo, hermano.
Le digo de verdad porque fue en pura carne, ¿no? Aquello cuando me tiré en el hoyo parecía que me moría. Y lo que pensé fue, ahí se va mi familia, Señor, se acabó esto. Y cuando me senté, el salmo, mi madre nos hacía memorizar los salmos. Hacemos competencia entre mi hermana y yo. Y hermano, enséñele la palabra a sus hijos. Cuando más la necesiten, el Espíritu Santo se la recordará. Háganlo memorizar la palabra del Señor, versículos, salmos, proverbios. Y en los momentos más difíciles de mi vida, hermano, lo que me ha salvado es la palabra del Señor. Cuando yo recité aquel Salmo 23, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor. Y eso fue lo que me pasó, mi corazón se llenó de paz. Pero esa paz lo que hizo fue aumentar mi fe y me envalentoné, ¿no? Y yo sabía que nada, ningún mal me podía alcanzar, nada me podía hacer daño. Porque enseguida el Señor aparece. Y aun cuando no lo vemos, ¿sabes? Aunque tú no veas al Señor, aunque tú no sientas al Señor, el Señor está ahí. El Señor está obrando. Y a veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿dónde estás? No te veo, no te siento. ¿Cuántos sienten al Señor todos los días? Aquí, muy bien, muy bien. Buena contestación. No siempre. Ya yo pensaba que eran todos santurrones. No, uy, estos caminan sintiendo al Señor. Hermano, hay días que yo me levanto y le digo al Señor, Señor, ¿dónde estás? No te siento, no te veo. Pero el Señor no me llamó. No nos llamó a caminar por el sentimiento, ni por la vista, ni por lo que dice el mundo, lo que dice el gobierno, lo que dice la seguridad social, lo que dice tu médico. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Amén. Por la fe vivirá. Y parece que todo está oscuro, que está negro, que está difícil, que se ha acabado, pero por fe vamos adelante. Amén. Señor, sea que vivamos o sea que muramos, somos de Cristo. Amén. 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 Estuve en la guerra 13 meses. ¿Sabe que aquella fue una guerra cortita? En el 90 y pico, la primera guerra del Golfo, ¿no? 91, del 90, sí, del 91. Del 90 al 91. En esa guerra yo no tuve que dañar a nadie, no tuve que matar a nadie, ni mi unidad tampoco. Arrestamos a casi 2.000 prisioneros de guerra, los tratamos con amor y cariño, porque yo era el que estaba a cargo de eso, y le demostramos el amor de Dios como quiera. No era nuestra práctica hacerle daño a los prisioneros. Y ahora antes los prisioneros lloraban por temor a ser capturados por los marines, porque le habían dicho que los marines eran los que cortaban las manos, los dedos, la lengua, la nariz, las orejas para llevársela como souvenir. Imagínense, eso nos decían. Y yo le preguntaba a un teniente, ¿por qué lloran? No, es el miedo que tenemos, porque nos han hablado de los marines que son los peores. Hermanos, y luego lloraban de alegría por cómo los tratamos. ¿Cómo los tratamos? Yo tenía un enfermero, Washington, un afroamericano, un chico de color, que un iraquí se desmayó. Él viene y lo agarra, lo pone en su pecho así, está arrodillado con este hombre que se había desmayado y empieza a darle agua. Estaba deshidratado, llevaban 4 días sin tomar agua y sin comer. Y él empezó con sus manos, le pidió que hidratara una de estas comidas de combate, y empezó a hidratarla y a darle con su mano. Yo miraba en la cola y los iraquíes llorando, no lo podían creer. Y esa fue mi experiencia en la guerra. Pero más que eso, hermano, el Señor me enseñó cuánto me ama y cuánto Él ama. Amén. Un alma. En mi unidad, yo comandaba una compañía de combate, una compañía de infantería de 243 marinos. Y 49 de mis marinos aceptaron a Jesucristo en esos 9 meses de combate. Teníamos un culto de oración, una reunión de oración, predicábamos a Cristo. Estos jóvenes tenían de frente la muerte, usted le ofrecía la vida, y ellos tontos no son, escogían la vida. Aunque sea una experiencia difícil, vi, hermano, que Dios tenía un propósito con eso. Dios quería enseñarme cosas y me estaba preparando para el ministerio hoy, para lo que hacemos hoy precisamente. Y era una escuela de fe. Parecía que podía morir. Yo había solicitado ya al FBI, el Señor me había dicho que salía del FBI, que me sacaba del FBI, de la Marina, y me llevaba a una nueva experiencia. Solicité al FBI, y el FBI me dijo, bueno, has pasado el examen y todo, has aprobado,
pero lo dejamos todo en espera porque te vas a la guerra, no sabemos si vuelve con vida. Entonces yo sabía que sí volvía con vida. Aunque aquello parecía, hermano, un campo de muerte, se convirtió en un campo de misionero, un campo de vida. Amén. Pudimos rescatar a muchos para Cristo, pudimos dar testimonio para Cristo. Jesucristo siempre tiene un propósito en todo lo que hace. El Señor tiene un diseño divino perfecto. La Biblia nos habla de una buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Es así. Es buena para nosotros, es agradable a Dios y es perfecta porque cumple sus propósitos. Amén. ¿Por qué querríamos cualquier otra cosa, no? Buscamos y deseamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A la cuarta vigilia el Señor se le aparece a los discípulos como un fantasma. Vemos la reacción de ellos, miedo, y dieron voces de miedo, imagínenselo. Los discípulos que caminaban con el Hijo de Dios y ahora dicen, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero si llevaba tiempo con Él lo habían visto sanar a los enfermos, predicar, hermanos, los oráculos de Dios. Seguro que era el Hijo de Dios. Pero aún sabiendo eso, habiendo experimentado eso, habiendo caminado con el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador, dice que dieron voces de miedo. Hermano, por eso le dije que esta ilustración demuestra el rango de las emociones humanas. Como un día podemos decir, Señor, te amo, y otro momento decimos, damos voces de miedo, como que Dios no existe. Entonces, el Señor quiere que nosotros le reconozcamos a Él en todo momento, aun cuando parece que voy a morir. Y no estoy diciendo que no sintamos miedo, es lo que nosotros confesamos con nuestra boca. Mire, usted sabe que tanto el miedo como la fe predicen el futuro. El miedo y la fe predicen el futuro de manera distinta, ¿no? Y futuros distintos, obviamente. Pero si usted dice, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, ¿qué termina sucediendo? Se cae. Ay, mira esa avispa, me va a picar, me va a picar, me va a picar. Te pica. No. Que me muero de esta enfermedad, que me muero. Mira, lo más seguro te mueres. Porque la Biblia dice que si confesares con tu boca, es importante, hermano, lo que nosotros confesamos. Y aquí estos discípulos confesaron, dicen, dieron voces de miedo. Pues cuando se me aparece aquello que me puede causar temor o que me causa temor, yo voy a confesar lo contrario. El temor profetiza, ¿no? Predice el futuro, pero la fe también predice el futuro. Hay uno que odia a tu alma, que se llama Satanás, y él quiere mostrarte un futuro de miedo, de limitaciones, de imposibilidades, de muerte, pero hay uno que se llama Jesús, que ama tu alma, y Él tiene un mejor futuro, y Él también dice un futuro. Dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Amén. Amén. ¿A quién le vamos a creer? ¿Qué voces vamos a dar? Es importante dar voces de fe. Señor, yo no lo entiendo, yo no sé qué estás haciendo, esto se ve horrible, pero tu palabra, y ahí cambia todo. Pero tu palabra dice, pero tu palabra me promete, tu palabra certifica. Mire lo que Jesucristo le contesta a estos discípulos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. No temas. Usted sabe que ese no temas está 365 veces en la Biblia, una por cada día. No temas, ten ánimo. Yo soy. Él pudo haber dicho, oye, soy Jesús, soy tal. Él dijo, yo soy. ¿Usted sabe cuál es ese yo soy? El mismo yo soy del Antiguo Testamento. Amén. Es el yo soy que Dios le habló a Moisés. Y Moisés le preguntó, dime el nombre del Dios que me envía al pueblo de Israel. Porque ellos me van a preguntar el nombre del Dios que me envía. Estaban en Egipto y conocían los nombres de los dioses egipcios. Y los nombres de los dioses egipcios limitaban lo que esos dioses podían hacer. El Dios del sol podía tratar con las cosas del sol, los asuntos del sol. El Dios de la fertilidad con los asuntos de la fertilidad. El Dios de la agricultura, el Dios del agua. Cada Dios tenía. El Dios de las ranas, el Dios de las moscas. Y sin embargo Dios no le da nombre para que le limiten. Él le dice, dile que
yo soy el que soy, te envía. Amén. Yo soy todo lo que tú necesitas que yo sea. Eso es lo que significa el gran yo soy. ¿Cuál es tu problema? Jesús es la respuesta. El yo soy, tu salvador, tu proveedor, tu sanador, tu justicia, todo lo que tú necesitas que yo sea, eso yo soy. Por eso Jesucristo le dice, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No, ya como que se fue el pavor, se fue el miedo, y ahora entra como que, uy, he escuchado la voz del Señor, he escuchado el yo soy. Y fíjense cómo reacciona Pedro. Yo no sé qué pasaba por la mente de Pedro. Hay gente que conjetura y dice cosas. Bueno, es que Pedro quería estar cerca del Señor, él quería demostrarle al Señor cuánto lo amaba. Pues mire, yo creo que eso puede ser un poco exageración. Pedro era un hombre impetuoso. Pedro podía querer ser el primero, punto. Usted sabe que siempre estaban luchando los discípulos a ver cuál era el primero. Cualquiera que fuera la razón, Pedro se atrevió. Pedro se atrevió a salir de la barca. Y le pregunta al Señor, pero fíjense lo que Pedro ya sabía. Él sabía que en la palabra del Señor hay poder. En la palabra del Señor hay poder. Y le dice, Señor, manda. Él sabía, hermanos, que con ese manda, con esa orden que el Señor, un comando que el Señor diese, en eso había firmeza, había seguridad. Hermano, estaba respaldado por Dios mismo, su palabra. Y dice que Pedro, el Señor dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué maravilloso. Me acuerdo del centurión. ¿Se acuerdan del centurión romano? Le dice al Señor que por favor salve su siervo. Vino un centurión orando por un siervo. Los siervos eran la casta más baja en la sociedad romana. ¿Quién quería ser un siervo? No tenían derecho, hermano. Sin embargo, ahí está el cinturón intercediendo por su siervo. Y el Señor le dice, sí, ven, iré a atender a tu siervo. Y el centurión dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra. Hermano, ¿no basta la palabra del Señor? Amén. ¿Tú sabes que los milagros no son para nosotros necesariamente? Los milagros son para los que no creen. Algunos creen por la palabra y otros por los milagros. Y los milagros, los prodigios, Dios los hacía para confirmar la predicación. Pero a nosotros se nos ha mandado a creer por la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Nos basta la palabra? Dice la Biblia que el Señor no halló fe como aquella en toda Jerusalén, en Judea. No halló fe en toda aquella región como la de este hombre. Oiga, y instantáneamente el siervo de este hombre fue sanado por la palabra. Amén. Amén. A veces nos basta la palabra, tenemos la palabra, pero necesitamos otra cosita. Necesitamos el certificado médico, necesitamos la aprobación del banco, necesitamos verlo todo clarito. Entonces, queremos la palabra. Mire, la palabra cuando mejor funciona es cuando no tienes nada más. Cuando solo tienes la palabra. Ahí es donde vemos la palabra funcionar. El problema de la palabra es que la conocemos, pero no ha bajado al asiento de nuestra creencia. Aquí la conocemos, seguro. Yo conozco a Dios, pero ¿le creo a Dios? ¿Le creo a Dios? Dice la Biblia, mire, algo tan sencillo, la sanidad. Dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que seremos curados. No, pero hoy le pedimos, Señor, sáname. Si dice la Biblia que ya Él me sanó, yo no tengo que pedirle al Señor que me sane. Él ya pagó por mi salud. Yo solo tengo que creer que Él es mi sanador. Y que por su llaga ya yo tengo salud. Y en el nombre de Jesús reprendo la enfermedad. Y si el Señor quiere sanarme, amén. Y si lo hace de forma divina, amén. Y si quiere usar los médicos, también. Y si no me sana, también, amén. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de Cristo. Pero hermano, a veces le estamos pidiendo cosas a Dios, que Dios haga cosas que Él ya ha hecho. Él no las va a hacer. Jesucristo cuando murió y dijo consumado es, hermano, y luego cuando resucitó todo estaba hecho, todo. Y dice Efesios capítulo 1
que Él nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántas? Todas. Toda bendición espiritual. ¿La salud será una bendición espiritual? ¿La sanidad divina? No. ¿La provisión? ¿Mi justicia? Cuando alguien me hace una injusticia, ¿a quién voy? ¿A quién confío? Dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhiba tu justicia como la luz y tu derecho como el sol del mediodía. Cuando tienes un problema con alguien, ¿a quién vas? Y dice, Señor, tú eres mi justicia. Yo no voy a pelear. Yo sí tengo derecho y puedo usar el sistema de los hombres también. No hay problema, porque Dios lo ha creado. Pero tú eres mi justicia. Tú harás justicia. Yo he tenido casos, hermanos, donde todo se veía feo, mal, y he invocado el nombre del Señor. Invoqué precisamente ese Salmo 37, versículos 5 y 6, y Dios deshizo un problema, una mentira de Satanás como barasca. Así, y quedó todo en evidencia. Él exhibió mi justicia como la luz y mi derecho como el sol del mediodía, porque mi derecho no es el derecho de los hombres primero, es el derecho de mi Padre Celestial, que Él es mi juez. Amén. Pues mire, Jesucristo, yo creo que quiso demostrarle también una lección a Pedro. Pedro salió de la barca, dice que caminó sobre el agua, pero inmediatamente, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ahí está el problema. Satanás no nos ataca de otra manera que no sea a través de nuestros sentidos. Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Satanás no puede poseernos. A nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero Satanás nos influencia a través de los sentidos, y él quiere que veamos, escuchemos, toquemos, probemos cosas. No, me huele a muerte, me huele a problema, parece mala la cosa, y ahí entra el miedo. Y la Biblia dice, no nos conformemos a este siglo, Romanos 12:2, sino que nos transformemos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Hermano, aquí la palabra de Dios. ¿Cómo entiendo el mundo? ¿Cómo entiendo la vida? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Estoy anhelando la venida de Cristo o estoy viviendo como que Cristo no viene de nuevo? Le decimos, Señor, ven pronto, pero no tengas prisa. Lo estoy pasando bien aquí abajo, me gusta esta vida. No, la Biblia dice que somos ciudadanos de otro reino y nuestra vista está puesta en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Amén. Tenemos que retomar la perspectiva de la eternidad, hermano. Nos movemos, estamos en la eternidad y hacia la eternidad. La Biblia dice que con Cristo hemos sido sentados juntamente en los lugares celestiales. Físicamente estamos aquí en Carlinda, en Málaga, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y vivimos, hermanos, para el reino de Dios. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa. Tenemos que mirar y escuchar. Mire, yo diría cerrar los oídos humanos un poco para dejar de escuchar lo que dice el mundo y escuchar lo que dice la palabra del Señor. Mayra y yo nos estamos leyendo el Sermón del Monte una vez al mes, pero ahora dijimos anoche 2 veces al mes. Vamos a leer el Sermón del Monte. Léalo una vez por mes o una vez cada 2 semanas si quiere. Son 3 capítulos, hermano, unas enseñanzas preciosas, pero lo que te hace pensar es cómo estoy viviendo mi vida. ¿Estoy viviendo para el reino de Dios o estoy viviendo para el reino de este mundo? ¿Estoy con mi mirada puesta en la eternidad o tengo mi mirada puesta en un partido político? Mire, uno de los problemas que afecta a la iglesia hoy en día no solo la idolatría religiosa, es la idolatría política. Perdone que me meta en esto, pero me sorprende. Esto no pasa en Puerto Rico también, en Estados Unidos, ¿no? Que la gente no vota su conciencia cristiana, vota la conciencia cultural, la conciencia de mis padres, lo que me enseñaron mis padres. No, yo tengo que votar mi conciencia cristiana. ¿Qué me dice la palabra del Señor? Amén. Dios pone y quita reyes. Y dice que tiene el corazón de los reyes en el hueco de su mano, la palma de su mano, para inclinarlo de un lado para otro, para hacerse con su voluntad. ¿Qué estamos viendo? Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dónde estuvo la duda? En el ver. Él vio el fuerte viento. Hermanos, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que hablamos. Eso a veces son puertas que le abrimos a la tentación, al temor. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Satanás, hermano, nos quiere amedrentar. Mire, hay gente que le preguntamos: ¿y cómo está? Ay, pues ahí como Dios quiere. No, hermano, Dios no te quiere derrotado, Dios no te quiere deprimido. Dios no, ustedes, yo creo que ustedes me aman, ¿no? Ustedes me perdonan. Pero no creo que la depresión es un estilo de vida cristiano. Y en España se trata la depresión como si fuera comerse un chuche, ¿no? Y darle medicamentos. Y he escuchado a un pastor decir: llevo 3 años en depresión, me estoy medicando, la iglesia lo sabe y nada. ¿Y qué pasa? Nada, no pasa nada. Para mí creo que sí pasa. Porque la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Amén. Y si estoy mal de la cabeza, Dios me lo sana también. Si estoy mal del corazón, Dios me lo sana también. Pero no puede ser que mi testimonio sea uno de depresión. Ahora, un momento depresivo lo tenemos todo. Un día malo lo tenemos todo. Y una semana también, y cuidarse, una temporada. Pero no se puede convertir en un estilo de vida. Amén. Amén. ¿A quién le voy a creer? ¿Qué estamos mirando? Y ya termino, hermano. Dejo la comida casi. Ya estoy escuchando algunos estómagos. Pedro caminó sobre las aguas. Amén. Aquello es maravilloso. Yo quisiera tener esa experiencia. Y yo creo que algunos de nosotros hemos caminado así por el aire, o hemos hecho algo, hemos sentido. Mire, yo fui sanado de cáncer, mi esposa era estéril. Hemos visto, nuestra hija mayor tenía espina bífida, Dios la sanó. Hemos visto milagros de Dios tremendo. Y nos ha llegado también el momento de la debilidad en la fe, que he estado acostado, recién llegado a España, 3 días, no, 5 o 6 días, acostado en un colchón de aire, no teníamos ni mueble, en un colchón de aire con fiebre, con dolor de cuerpo, una gripe horrible, hermano, que me agarró cuando llegamos a España, los primeros 5 o 10 días, yo no sé, un montón de días. Y de momento mi esposa dice: Abraham, se nos ha olvidado orar. Mire, habíamos comprado ibuprofeno y paracetamol y todo, porque no teníamos ni seguridad social, no teníamos seguro médico. ¿A dónde vamos? Pues yo tirado ahí, todo ese tiempo me lo pude haber ahorrado con una oración. Señor, yo sé que tú eres mi santo, y en el nombre de Jesús, Padre, me apodero de esa salud que ya tú compraste para mí, en el nombre de Jesús. Esa fue la oración que hizo mi esposa. A los 5 minutos estoy levantado, caminando por la casa, hermano, alabando al Señor, sin ningún dolor, sin ninguna fiebre. Amén. Ahora, un predicador, uno que ha visto al Señor crearle un oído nuevo, un tímpano nuevo, sanarlo de cáncer y darme una vida maravillosa basada en ese milagro, ver a mi hija nacer, ser sanada, y no le creo a Dios para una gripe. Todos tenemos ese momento. Entonces lo que no podemos es quedarnos en el hoyo. Cuando sientas miedo, hermano, enfrenta el miedo con el escudo de la palabra. No, pero es que el Señor me dice que Él es mi guardador, que el ángel de Jehová me cubre con su manto de protección, que aunque viva o muera, soy de Cristo. Así que yo no le tengo miedo a los aviones, a hacer parapente, me encantaría hacer deporte. Mire, yo no le tengo miedo, porque Dios sabe cómo yo voy a morir y dónde y cuándo. Amén. Tengo que ser sabio. Tengo que ser sabio. No voy a Dios no puede ser tentado, ¿verdad? No voy a hacer cosas que no debo. Pero no vivo con ese temor. Amén. Amén. Hermano, la lección que nos llevamos hoy, ¿cuáles son? Primero, nos vamos a enfrentar a fantasmas, cosas que nos van a asustar, que nos van a dar temor, y el Señor, usted espere, clame al Señor y usted va a ver al Señor inmediatamente aparecer. ¿Y qué pasa cuando el Señor entra a mi situación? Dice que subieron a la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Dios. Aleluya. Eres el Hijo de Dios. Hermano, se nos van a aparecer fantasmas,
el Señor está ahí para alentarnos, nos va a decir, no temas, yo soy, ¿verdad? Y ahí tú le pones el nombre a Dios. Yo soy el Salvador. Yo soy mi sanador. Yo soy el que me provee una casa. Yo soy el que cuida mis relaciones, el que cuida mi matrimonio. Yo soy. Tú pones ahí el nombre de Dios. Él es todo lo que tú necesitas que Él sea. Y cuando veas a Dios operar un milagro en tu vida, hermano, agárrate de ese milagro, agárrate de la palabra de Dios. Jesucristo le dijo, ven. Y Pedro le creyó a la palabra de Dios y actuó en la palabra de Dios. Tan pronto te muevas en fe, Satanás va a querer cortar tu fe y va a querer desviar tu vista. Te va a hablar. Mire, Satanás no puede ocupar tu cuerpo ni tu mente ni puede leerla, pero puede influenciarla. ¿Usted ha visto en los dibujitos animados un diablito aquí y un angelito aquí? ¿No? Que los dos hablan. Pues mira, el angelito se llama el Espíritu Santo y no está acá afuera, está aquí dentro. Y Él te está hablando. Y Él te recuerda la palabra del Señor, y Él te anima, y te da valor, te aumenta la fe. Y aquí está el diablito, está hablando, ¿no? Y se quiere meter por los ojos, y se quiere meter por las situaciones que yo veo y que vivo, pero yo no le dejo, porque mi mente y mi corazón están protegidos con la coraza del Evangelio. Amén. Amén. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Podemos decir eso? Amén. ¿Le conocemos de esa manera? Amén. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Porque, hermano, vendrán tiempos difíciles. Yo creo que nuestra fe será aprobada. Más aún, en estos tiempos se está haciendo más y más difícil ser creyente. Mayra y yo hemos estado ahora de viaje, hemos estado en muchas iglesias y estamos viendo, hermano, como cada vez el pueblo de Dios es más y más encerrado por la política, los gobiernos, la sociedad, rechazando. Estados Unidos yo no lo reconozco. No es el Estados Unidos que yo trabajé y viví hace unos años. No, ya allí hablar públicamente de Jesús, uy, te pueden hasta pegar. Por mencionar el nombre de Jesús. En el FBI nosotros teníamos reuniones de oración en el mismo edificio federal, del gobierno federal. Nos daban una sala, hoy en día no se puede. No se puede orar públicamente en las escuelas. Un pastor no puede hablar abiertamente de su fe, porque si va en contra de lo que cree la sociedad, por ejemplo el homosexualismo, va preso. Entonces cada día, hermanos, nos vamos a tener que agarrar más y más de esto. No esperes a que llegue el día malo, el día difícil, para entonces tratar de aprender la palabra de Dios. ¿Tú sabes cuándo funciona? No cuando está aquí cerrada, sino cuando está aquí. Porque el Espíritu Santo entonces entra y dice la Biblia, Jesucristo dijo, y el otro Consolador os hará recordar todas mis palabras. Aleluya. Y Él es el que busca ahí, pero si Él busca y no hay nada, ¿qué te va a recordar? Él busca, dice que atesoremos esta palabra. ¿Dónde usted pone un tesoro? En una bóveda. Ese es el corazón. Ahí, donde usted toma las decisiones, donde están los anhelos, donde está la voluntad. Y el Espíritu Santo busca ahí dentro y me recuerda la palabra del Señor, lo que me pasó a mí con el Salmo 23. Amén. Vamos a pegarnos a la palabra del Señor, vamos a creerle a la palabra del Señor. Recuerde el gran yo soy. Él es todo lo que tú necesitas que Él sea. Y en este tiempo, hermanos, demos testimonios de fe. Pídale al Señor, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero orar por los enfermos en que se sanen. Yo quiero, Padre, que todas las bendiciones que ya tú has comprado para nosotros, Señor, yo quiero que se manifiesten en mi vida y a través de mi vida para edificar al pueblo de Dios y para testificar a los que no le conocen. Amén. Vamos a poner en pie, vamos a orar. Aleluya. Sí, Señor. Bendito sea. ¿Hay alguna necesidad por la que podamos orar en esta mañana? Si no, Dios conoce tu corazón. Dios está mirando tu